caso de Andrés Felipe Arias, comúnmente asociado con el escándalo del programa Agroingreso Seguro, es un ejemplo clave para entender cómo un mismo conjunto de hechos puede activar distintos tipos de responsabilidad dentro del sistema jurídico colombiano. Es un caso emblemático porque mezcla elementos políticos, administrativos, disciplinarios, penales y fiscales, lo que permite analizar de manera amplia cómo funcionan los controles del Estado. Además, al tratarse de un asunto tan visible y comentado en los medios, se convirtió en un punto de referencia para que la ciudadanía entendiera cómo responde el país frente a irregularidades cometidas por altos funcionarios del gobierno. Para comenzar, es importante entender el contexto en el que surgió el programa Agroingreso Seguro. Este fue creado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez como una estrategia para apoyar y fortalecer el sector agrícola colombiano, especialmente frente a los retos que implicaba la apertura comercial y los tratados de libre comercio. El propósito del programa era entregar subsidios, créditos y apoyo técnico a productores del campo con la idea de mejorar los sistemas de riego, modernizar los cultivos y aumentar la productividad del sector. Los recursos provenían del presupuesto nacional y, en principio, estaban dirigidos a pequeños y medianos agricultores que tenían mayor dificultad para competir en los mercados nacionales e internacionales. No obstante, durante los años 2007, 2008 y 2009, cuando Andrés Felipe Arias era ministro de Agricultura, empezaron a surgir dudas sobre la forma en la que se estaban entregando los subsidios. Las investigaciones mostraron que los mecanismos de reparto no estaban siendo manejados con criterios claros ni de manera transparente. Se encontraron irregularidades en los convenios que se firmaron con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, una entidad internacional a la que el ministerio le encargó la ejecución de los proyectos de riego y drenaje. El uso del ICA como intermediario permitió en la práctica saltarse procedimientos de selección objetiva y controles propios de la contratación estatal. Como consecuencia, algunas familias con gran poder económico, entre ellas grupos empresariales y dueños de grandes extensiones de tierra, recibieron subsidios millonarios, incluso varias veces. Estas irregularidades generaron una fuerte reacción pública y presionaron a los órganos de control del Estado que iniciaron investigaciones por diferentes vías. La Corte Suprema abrió un proceso penal debido al fuero del ministro, la Procuraduría inició un proceso disciplinario por posibles incumplimientos de deberes del cargo y la Contraloría investigó posibles daños al patrimonio público. La investigación penal ante la Corte Suprema se concentró en determinar si el ministro había actuado de tal forma que se configuraran los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y de peculado por apropiación a favor de terceros. La Corte concluyó que se firmaron convenios de manera irregular, sin los estudios necesarios ni la planeación adecuada y que se violaron los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos. Además, encontró probado que, debido a estas irregularidades, grandes sumas de dinero terminaron en manos de particulares que no cumplían con los requisitos del programa, causando un daño patrimonial al Estado. La responsabilidad penal tiene un carácter sancionador y busca proteger bienes jurídicos esenciales. En este caso, implicó una pena de 17 años de prisión, multas y otras consecuencias. La sentencia penal, como máxima expresión del poder punitivo del Estado, busca castigar conductas ilegales y prevenir que se repitan prácticas corruptas o contrarias a la ley. En el 2023 quedó en firme la decisión de la Corte y Arias fue extraditado a Estados Unidos para cumplir dicha condena. Al mismo tiempo, la Procuraduría estudió los hechos desde un punto de vista disciplinario. La responsabilidad disciplinaria no castiga delitos, sino el incumplimiento de los deberes propios del cargo público. La Procuraduría concluyó que Arias vulneró principios como la moralidad, la eficiencia, la transparencia y la selección objetiva, al permitir convenios que no garantizaban el correcto uso de los recursos. También determinó que el ministro no ejerció controles adecuados y permitió que el programa diseñado para ayudar a poblaciones vulnerables se desviara de su objetivo. Por ello fue sancionado con destitución e inhabilidad por 16 años. Medidas que buscan proteger el interés público y evitar que funcionarios que han mostrado comportamientos alejados de la ética administrativa vuelvan a ocupar cargos en el Estado. Esta sanción se mantuvo pese a varias discusiones posteriores en el ámbito constitucional y contencioso administrativo. De igual forma, la Contraloría General de la Nación imputó y ratificó fallos de responsabilidad fiscal por un total de 12.723 millones, declarando responsables fiscales solidarios a los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Darío Fernández, así como al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Dicho ente de control encontró que los funcionarios y el ICA desviaron millonarios recursos públicos para contratar actividades de publicidad del programa AIS. Además, recursos sobrantes de ese programa no se reintegraron debidamente al Tesoro y se destinaron a sufragar gastos de publicidad a través de una agencia que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del exministro Arias. La coexistencia de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal en este caso no solo es jurídicamente válida, sino que está prevista en la propia estructura del sistema de controles del Estado. La Constitución señala que los funcionarios públicos deben responder por los delitos que cometan, por las faltas disciplinarias y también por el daño que causen al patrimonio público. Cada tipo de responsabilidad es independiente, tiene autoridades distintas y persiguen fines diferentes. La responsabilidad penal protege bienes jurídicos fundamentales, la disciplinaria asegura el cumplimiento de los deberes del cargo y la fiscal garantiza la recuperación de los recursos del Estado. En el caso de Arias, se activaron las tres, lo que evidencia la gravedad y complejidad de los hechos. Desde un punto de vista jurídico más amplio, este caso permite reflexionar sobre la importancia del diseño institucional colombiano. La existencia de entidades de control independientes evita que la responsabilidad de un funcionario quede limitada a una sola interpretación o instancia. La separación entre lo penal y lo disciplinario garantiza que un funcionario no quede libre de responsabilidad ética solo porque su conducta no constituye un delito o que no sea castigada penalmente solo porque cumplió formalmente deberes administrativos. Esta separación protege la integridad del servicio público y fortalece el Estado social de derecho, defendiendo valores como la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana. Desde mi perspectiva jurídica, el caso de Arias es un momento decisivo en Colombia respecto al control sobre la conducta de altos funcionarios. Muestra que incluso programas públicos creados con buenas intenciones pueden terminar causando graves daños institucionales cuando se aplican sin controles o se distorsionan para favorecer intereses particulares. La lección más clara es que ejercer la función pública exige no solo conocimientos técnicos, sino también un fuerte compromiso ético. Quienes administran recursos públicos deben entender que no solo están sujetos a la ley penal, sino a un conjunto de reglas más amplio que exige integridad, corrección y respeto por los fines sociales del Estado.
La buena planeación, la ejecución transparente, la supervisión adecuada y la rendición de cuentas no son simplemente formalidades, sino pilares fundamentales de un Estado que busca la equidad y la confianza ciudadana. Finalmente, la corrupción en Colombia, evidenciada en casos como Agroingreso Seguro, refleja una cultura profundamente arraigada donde muchos funcionarios llegan al poder sin ética ni vocación del servicio, utilizando los recursos públicos para favorecer intereses particulares en lugar de proteger a quienes realmente necesitan el apoyo del Estado. Este tipo de conductas no solo desvía fondos destinados al desarrollo social, sino que destruye la confianza ciudadana, frenan el progreso y perpetúan la idea de que la política es un negocio y no una responsabilidad. Mientras la sociedad siga tolerando estas prácticas y mientras el sistema permita que personas sin compromiso moral ocupen cargos públicos, el país continuará repitiendo estos ciclos de abuso y desigualdad. Para romper esta dinámica se necesita una ciudadanía más exigente, instituciones más sólidas y una ética pública que deje de ser la excepción para convertirse en regla.